Vamos a continuar con nuestro estudio de escatología. Recuerden que en la sesión pasada estuvimos viendo el premilenarismo histórico o también conocido como clásico. ¿Y qué es el premilenarismo? Acuérdense, o sea, antes de milenio. Entonces, como está aquí en la diapositiva, lo que sostiene esta postura del premilenarismo aseguran que Cristo regresará antes del milenio para establecer su reino de 1000 años. O sea, Cristo va a regresar antes del milenio. Cristo regresa antes del milenio, por eso es premilenarismo. Pero como también aquí está en la diapositiva, el premilenarismo se divide en dos. Premilenarismo histórico, que es el que vimos la sesión pasada, y el premilenarismo dispensacional. El día de hoy vamos a ver el premilenarismo dispensacional. Y para que no esté yo repitiendo muchas veces la palabra premilenarismo dispensacional, solamente lo voy a decir PD o dispensacional. PD o dispensacional, pero ya saben, es la abreviación. Aquí se los puse arriba de la diapositiva. Aquí le pongo la abreviación, entonces diré eso. Para ya entrar en materia y poder apreciar qué es el PD, tenemos que decir que el PD se diferencia del pH por dos características muy importantes. Primeramente, los dispensacionalistas, los PD, afirman que esta interpretación se mantiene conforme una lectura literal de la palabra de Dios. O sea, se requiere una lectura literal de la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Bueno, ¿se acuerdan que aquí en la iglesia nosotros exponemos con el método histórico literario gramatical? Nosotros aquí en la iglesia hacemos esto. Exponemos con el método histórico literario gramatical. Leemos, leer, explicar, aplicar la palabra de Dios. Bueno, ellos dicen que aún este método se tiene que ocupar en la misma profecía. Ellos dicen, está bien, todos tenemos que ocupar para cualquier interpretación de cualquier texto bíblico, tenemos que leer, explicar, aplicar. El método histórico, literario, gramatical. Pero, ellos comentan, también podemos ocupar este método ¿para qué? Para el libro de Apocalipsis. ¿Por qué el libro de Apocalipsis se tiene que interpretar de una manera diferente si toda la escritura se interpreta con el método histórico, literario, gramatical? Entonces, tenemos que tomar Apocalipsis y verlo sí como un libro profético, como un libro escatológico, pero tenemos que leer su contenido e interpretarlo a la luz de cómo está ahí escrito. De acuerdo con la posición dispensacionalista, ellos comentan que cuando tú lees el libro de Apocalipsis y lo interpretas, tienes que interpretarlo cronológicamente. Eso es lo que ellos dicen. Y se afirman con el siguiente argumento. Ellos dicen esto. Puesto que las profecías de la primera venida de Cristo se cumplieron literalmente, tiene sentido interpretar literalmente las profecías concernientes a su segunda venida. Yo les pregunto a ustedes, ¿la venida de Cristo de una virgen fue literal? Fue literal. ¿La venida de Cristo de que iba a nacer en Belén fue literal? Claro que fue literal. ¿La venida de Cristo que iba a venir del linaje de David fue literal? Claro que fue literal. Bueno, los que defienden esta postura dicen, ya que las profecías de la primera venida de Cristo fueron literales, ¿por qué las profecías de la segunda venida de Cristo no han de ser literales? Por lo tanto, nosotros tenemos que interpretar, de acuerdo con esta postura, Apocalipsis y los demás textos apocalípticos de una manera literal. Eso es lo que ellos sostienen. Y esta es la diferencia, si ustedes recuerdan, de los postmilenialistas, aquellos que piensan, ya lo vimos, aquellos que piensan que Cristo va a venir después de la tribulación, que van a venir, postmilenialismo después del milenio, también en la postura de los amilenialistas, que lo vamos a ver en la siguiente sesión, y bueno, voy a volver a repetir mi idea. Esta postura de interpretación literaria está en contra de los amilenialistas, de los postmilenialistas y de los premilenialistas históricos. ¿Por qué? Porque ellos cuando ven la profecía, ¿qué dicen? Tenemos que interpretarla
como una profecía, ¿no? Y una profecía, obviamente, en la interpretación no vamos a tener todos los colores, toda la información, toda la revelación de Dios para poderla interpretar correctamente. Nos falta información porque aún no han ocurrido estos acontecimientos, especialmente con Apocalipsis. Esto dicen los amilenialistas, los postmilenialistas y los premilenialistas históricos. Pero los premilenialistas dispensacionales dicen, no hace falta tener toda esta información futura, porque si interpretamos Apocalipsis con el método histórico, literario, gramatical, y lo vemos cronológicamente, ya tenemos ahí toda la información. ¿Pueden alcanzar a ver esto? Realmente los PD, los dispensacionalistas, sí son muy diferentes, su postura sí es muy diferente a las demás posturas. Quiero yo pensar que es la más diferente de todas. La más diferente de todas. ¿Hasta este punto del método literario tienen alguna duda? ¿O ya los confundí? Si los confundí, dígame, por favor, porque necesito que me entiendan. ¿Confusión? Ajá. Dígame, ¿en qué se confundió, hermanita? ¿No me entendió? Bueno. O sea, no checa con nada del post Ajá. Esta postura. No. Es diferente también. Sí. De hecho, todas las posturas que estamos viendo, todas son diferentes, pero algunas se acercan más a otras. Perdón, es que no entiendo en cuanto habla de profecía, o sea, ahí no entiendo. Bueno, lo que pasa es que si ustedes recuerdan, la palabra de Dios se encuentra dividido en varios libros, en varias secciones de libros. Están los libros proféticos, los libros de sabiduría, las cartas, históricos, biográficos, está el Pentateuco, ¿no? que es la ley de Dios. Hay diferentes categorías de libros. Entonces, cada libro se tiene que interpretar de una manera diferente. Bueno, se interpreta con el método histórico, literario, gramatical, pero no es lo mismo interpretar una carta paulina que se da una orden a la iglesia a interpretar un libro histórico donde todo lo que ocurrió fue en el pasado, en un contexto histórico determinado, a unas personas determinadas. Es diferente la interpretación y la aplicación de cada libro. Se tiene que interpretar y aplicar conforme al libro que estamos nosotros estudiando, que estamos viendo. El libro apocalíptico entra en la clase, el libro de Apocalipsis entra en la clase de profecía escatológica, o sea, profecía del futuro. Entonces, se tiene que interpretar conforme a lo que es una profecía. Ajá. Pero aquí viene la postura de los premilenaristas dispensacionalistas. Ellos dicen, está bien, nosotros entendemos, dice esta postura, los dispensacionalistas dicen, nosotros entendemos que el libro de Apocalipsis es un libro profético escatológico. Lo entendemos bien, ellos dicen. Entendemos que este libro apunta al futuro. Pero si hemos interpretado toda la palabra de Dios con el método histórico, o sea, analizar la historia, literario, o sea, con reglas gramaticales, ver qué libro, ver qué clase de libro es, ¿no? Histórico, literario, haciendo una buena hermenéutica y exégesis. Histórico, literario y gramatical, que sería, la hermenéutica y exégesis. Ellos dicen, si hemos interpretado toda la palabra de Dios de esta manera, ¿por qué no interpretar el libro de Apocalipsis de la misma manera? ¿Por qué vamos a cambiar nuestra manera de interpretación solamente por ser un libro apocalíptico, escatológico? Ellos dicen, y vuelvo a repetir lo que ellos citan, si todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Cristo fueron literales, ¿por qué todas las profecías del Nuevo Testamento, conforme al regreso de Cristo, no las vamos a tomar literales? Esta es la postura de ellos. Ajá, ellos dicen esto. La PD, los dispensacionales dicen esto. Los dispensacionales dicen esto. Dicen, ¿por qué no la vamos a tomar así? Con este método histórico, literario, gramatical. Entonces,
a su entendimiento de ellos, al entendimiento de esta postura, que recuerden, es una postura. No vamos a caer en lo mismo que otras personas en decir, es que ellos son del diablo o aquella postura es del diablo. No, estos no son cristianos, no. Son posturas que se defienden con la palabra de Dios, que están en la actualidad, aunque tengo que decir que esta es la más joven de todas, pero bueno, hay grandes pastores, hay grandes hombres de Dios que las defienden y las ven en la palabra de Dios. Nosotros estamos simplemente analizando las posturas, viendo lo que esos hombres ven y les estoy exponiendo lo que cada postura defiende. Bueno, entonces, hermanita, ¿quedó más claro este punto? Bueno, les voy a decir dispensacionales a los premilenialistas dispensacionales, ¿no? Entonces, ellos dicen esto, que hay que interpretar el libro de Apocalipsis con el método histórico, literario, gramatical. Hay que verlo cronológico. Esta es la postura de ellos, hay que verlo cronológico. Ellos dicen, bueno, ahí está. ¿Alguna otra duda hasta aquí? Así es como nosotros vemos toda la Biblia, ¿no? O cada estudio que nos dan. Así es como nos lo enseñan ustedes. Con el método histórico literario gramatical, sí. Con el método histórico literario gramatical, sí. Vemos la historia, vemos en el libro donde se encuentra clasificado la porción de escritura que vamos a analizar y también vamos con la gramática, un estudio hermenéutico y exegético, obviamente viendo ahí las palabras y la forma como fueron escritas, ¿no? Para poder llegar a una interpretación y así poder dar una aplicación correcta al contexto del día de hoy. Recuerden, qué es lo que el autor original le dijo a la audiencia original y aplicado al día de hoy. Eso es la predicación expositiva con el método histórico literario gramatical. Y este método, ellos dicen que también tenemos que aplicarlo ¿a qué? A Apocalipsis y a las demás escrituras apocalípticas. Bueno, a esto lo estoy diciendo para que entendamos por qué ellos piensan así. No es que esta sea la postura que yo defiendo, sino simplemente les estoy explicando. Bien, entonces, vean la diapositiva. Estos dos puntos van a distinguir a los dispensacionalistas de sus, por así decirlo, de sus hermanos históricos, ¿no? Se mantiene una interpretación constantemente literal, en las escrituras. Y dos, aquí lo ven en la diapositiva número 2, se hace una distinción entre el plan de Dios para Israel y el plan de Dios para la iglesia. Hay una distinción, o sea, lo voy a decir todo completo, los premilenaristas dispensacionalistas afirman que se tiene que dividir a la iglesia de Israel, que son dos cuerpos, dos entidades totalmente diferentes, dos cuerpos totalmente diferentes. Eso es lo que ellos argumentan. ¿Por qué? ¿Por qué ellos pueden decir esto? Bueno, porque ellos dicen que el término Israel, encontrado en las Escrituras, siempre se refiere a la descendencia física de Jacob, siempre. Y en ninguna parte de las Escrituras este término hace una referencia para la iglesia de Dios, que somos nosotros, que somos gentiles, pertenecemos al nuevo pacto y que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. O sea, aquí vemos una distinción totalmente diferente. Algo son los israelitas y algo totalmente diferente es la iglesia de Cristo. Son totalmente diferentes. Bueno, ustedes dirán, ¿hay una porción de las escrituras que podemos ver esta diferencia? Ellos ocupan esta porción. Vayan a 1 Corintios capítulo 10, verso 32. 1 Corintios capítulo 10, verso 32. Sí, 1 Corintios capítulo 10, verso 32. Vean lo que dice. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Ellos ven este texto y dicen, ya ven, hay una distinción.
Hay una división. No seas tropiezo que a quienes, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. De hecho, ocupa a los tres grupos, a las tres grandes divisiones, el cristiano, el judío y la iglesia de Dios. Ellos ven estas grandes divisiones aquí. Entonces, ellos comentan que si nosotros ocupamos el término, la iglesia es el nuevo Israel, dicen, ese término no puede emplearse para la iglesia de Cristo. Porque bíblicamente no hay algo, de acuerdo con esta postura, de acuerdo que sostiene esta postura, bíblicamente no hay una base en las escrituras que sustente que la iglesia sea la nueva Israel de Dios. No hay una base. Israel solamente hay uno, iglesia solamente hay una. ¿Cuándo nace la iglesia? Bueno, la iglesia nace en Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo. ¿Cuándo nace el pueblo judío? Bueno, con el pacto abrámico. Ahorita lo vamos a estar viendo, todo esto. ¿Alguna duda hasta aquí? Vean que hay un versículo que avala donde se menciona que la iglesia es una entidad del Nuevo Testamento. No estaba antes. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 3, verso 9. Vayan conmigo. Efesios capítulo 3, verso 9 es un versículo que los dispensacionalistas ocupan para decir, ya ven, la iglesia nació en tiempos del Nuevo Testamento, o sea, con la llegada de Pentecostés, y no pudo haber nacido desde antes. Efesios capítulo 3, verso 9. Vean lo que dice Efesios capítulo 3, verso 9. No tiene que ver con, pues en la Biblia se habla de la novia, ¿no? Ajá. Solo una. No dice la novia que es Israel y la novia que son los gentiles. Es que ellos dicen que es que ellos ven a la novia como la iglesia. Israel no entraría parte de la novia. Lo vamos a ver. O sea, la novia es la iglesia. Ajá. La novia solamente es la iglesia. Israel es algo totalmente diferente. ¿Como ellos lo ven? Como esta postura lo ve. Ajá. Como esta postura lo ve. Recuerden, ahorita solamente me voy a dirigir a las posturas. Ajá. La postura lo ve así, la postura lo ve así, la postura lo ve así. Ya después ya veremos con más claridad, pero así, con todas las posturas me voy a dirigir. Esta postura lo ve así, esta postura lo ve así. ¿Para qué? Para tratar de entender de una manera mejor cada postura. Por eso lo estoy haciendo de esta manera. Para que entendamos cómo es que piensan los que defienden esta postura. ¿No? Vean lo que dice Efesios capítulo 3, verso 9. Dice así: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. A lo mejor dices, bueno, recuerden, ya tengo una predicación de Efesios de este capítulo, ya está todo Efesios predicado, lo pueden buscar en YouTube, todos los que nos ven por video. Pero ¿a qué se refiere esto, de acuerdo con esta postura? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. ¿Un misterio qué es? Algo que no se sabe. Un misterio es un misterio. Bueno, cuando se habla de misterio de Dios, ¿cuándo los conocemos? Cuando el Señor los revela, cuando el Señor nos los da. Bueno, dispensación es un tiempo. El tiempo del misterio. ¿Cuál era este misterio? Si avanzamos con Efesios, el misterio era la iglesia. En el tiempo determinado de Dios, Dios manifestó al mundo el misterio de la iglesia. Tiempo. Ajá. En un tiempo específico, el Señor dio a revelar su misterio escondido por los siglos. ¿Cuál es este misterio? La iglesia. Nadie, de hecho, si ustedes analizan el Antiguo Testamento, nunca se hace mención de la iglesia. No hay una mención, no hay algo como que, y en un futuro habrá iglesia. No. Es un misterio, era un misterio. Dice Pablo, hasta que el Señor plació en su dispensación, en su tiempo oportuno, ¿no? Como un kairos, en su tiempo, revelar este misterio. ¿Cuál era este misterio? La iglesia, que los gentiles iban a poderse formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, ¿no? Con el derramamiento del Espíritu Santo para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo no fue derramado antes, no pudo haber sido derramado antes, sino solamente en Pentecostés. ¿Sí? Por lo tanto, como ya lo dije y lo vuelvo a repetir para que quede más claro, la iglesia nace en Pentecostés y, de acuerdo a esta postura,
Se lo adelanto, lo vamos a seguir viendo. La iglesia saldrá antes de la tribulación. Va a ser arrebatada antes de la tribulación. ¿Por qué? Bueno, por eso, ¿por qué? ¿Por qué va a pasar esto? Bueno, con el propósito de que en la tribulación únicamente se va a juzgar a los gentiles incrédulos y se le va a aplicar una disciplina a Israel. Vean lo que dice Jeremías capítulo 30, verso 7. Jeremías capítulo 30, verso 7. No, Jeremías capítulo 30, verso 7. 37, perdón. No, perdóneme a mí por no saber hablar. Jeremías capítulo 30, verso 7. 30, verso 7. Entonces dice así la palabra de Dios. Dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob, pero de ella será librado. O sea, de acuerdo con ese texto y de acuerdo con la interpretación de los dispensacionalistas, la iglesia no va a pasar por la tribulación porque va a ser por un momento de ira, va a ser un momento de angustia. Jacob, Israel, étnicos, iba a pasar por allí, por ese tiempo. Por lo tanto, la iglesia va a ser arrebatada pre-tribulación, antes de la tribulación, de acuerdo con esta postura. Entonces, la iglesia no pasará la tribulación. ¿Alguna duda hasta aquí? En verdad, estoy muy interesado que todas sus dudas que tengan, por mínima que sean, las externen. ¿Por qué? Porque estamos viendo posturas. Y el chiste de esto es entender un poco cómo nuestros hermanos en Cristo que defienden estas posturas piensan y cuáles son sus argumentos. Entonces, por eso estoy muy interesado en que ustedes extiendan sus dudas. Si no, voy a pensar que todo está claro, gracias a Dios, y voy a continuar. ¿Vamos bien? Bien. Hay otro tema muy importante que los dispensacionalistas, los PD, toman mucho en cuenta para su interpretación bíblica. Si ellos hacen una distinción entre la iglesia y el pueblo de Israel, no solamente se están basando en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 a 6 para hacer esta distinción, sino que se están basando también de parte de la porción de la palabra de Dios encontrada en el Antiguo Testamento. Y ellos hablan de pactos. De hecho, hay pactos bíblicos que son muy resaltados en el Antiguo Testamento. Hay pactos bíblicos. Y estos pactos son literales, incondicionales y eternos. Literales, o sea que lo que Dios quiso pactar, o sea, es tal cual lo que Dios quiso pactar. Incondicionales, que independientemente de qué ocurra, Dios los va a cumplir, y eternos, van a ser para siempre. Entonces, cuando los dispensacionalistas, los PD, ven estos pactos en el Antiguo Testamento, dicen, ya que los pactos son literales, incondicionales y eternos, Dios forzosamente los tiene que cumplir al pie de la letra como está establecido en la palabra de Dios. Entonces, voy a mencionar uno de estos pactos, algunos de estos pactos bíblicos, de los cuales los dispensacionalistas se basan para poder para poder armar su postura escatológica. Por ejemplo, el pacto abrámico. Aquí lo vemos en la diapositiva, punto número 1, el pacto abrámico. ¿Y qué es esto? Bueno, Dios le promete a Abraham que su descendencia será grande y que tendrá una tierra donde habitar. Nosotros podemos ver la palabra de Dios y decir, bueno, estos pactos poco a poco se van cumpliendo. Pero ya que los pactos, una vez más, son literales, incondicionales y eternos, de acuerdo con esta postura, ellos dicen, sí, está bien, el Señor va cumpliendo estos pactos, pero tiene que cumplirlos perfectamente. ¿Y ellos dónde ven el cumplimiento de estos pactos perfectamente? En el milenio. Para el pueblo de Israel, ellos ven el cumplimiento de estos pactos perfectamente en el milenio, no ahorita. Vean lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Recuerden, a pesar de que el Señor ya cumplió parte de estos pactos de una manera
pues física, terrenal, los dispensacionalistas, los PD, dicen sí, pero el cumplimiento perfecto de estos pactos al 100% será ¿en dónde? En el milenio. Ellos lo interpretan así. Entonces vean, el pacto abrámico, Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. ¿Lo interpretan así por lo eterno? O sea, no es como que se cumple en este momento ya, sino que sigue cumpliéndose por siempre. No, tendrá un cumplimiento perfecto. O sea, es que los pactos bíblicos son literales, incondicionales y eternos. ¿En qué sentido? Porque el Señor es eterno. No es que eternamente se tenga que cumplir. Bueno, eternamente se tiene que cumplir. ¿Por qué? Porque el Señor lo hace cumplir perfectamente, ¿no? Pero cuando el Señor lo cumpla perfectamente en el milenio, bueno, ya cumplió su parte del pacto. O sea, ya concluyó su pacto. Lo que los dispensacionalistas no alcanzan a ver, perdón, lo que los dispensacionalistas ven es esto, que el Señor cumple estos pactos imperfectamente, no de manera completa. Ahorita lo vamos a ver, les voy a poner un ejemplo. No los ha, si los sigue trabajando, hay que verlo así, no es que no los concluya, sino que los sigue trabajando. A ver, ahorita con los pactos va a quedar bien, más claro. Vean lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Recuerden, este pacto abrámico es de que el Señor le dará a la descendencia de Abraham, bueno, la hará grande, muy grande, ¿no? Como las estrellas en los cielos. Vean lo que dice Génesis capítulo 12, verso 1 al 3. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora váyanse al capítulo 13. Génesis capítulo 13, verso 14 al 17. Vean lo que dice Génesis capítulo 13, verso 14 al 17. Lo repito una vez más. Génesis capítulo 13, verso 14 al 17. Vean lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Verso 15. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Tanto en Génesis 12 como en Génesis 13, el Señor que le dice a Abraham, yo multiplicaré tu descendencia como las arenas del mar. Es un hipérbole, ¿no? Literalmente es un hipérbole. O sea, el Señor el autor de la Biblia está ocupando una hipérbole, ¿cómo se dice? Una exageración para dar a conocer que va a ser muy, muy grande. Muy, muy grande. Ajá. Y le dice Dios a Abraham, yo voy a hacer un pacto contigo, tu descendencia va a ser muy grande, muy grande. Ahora, ¿ya se cumplió esto? Sí, sí. ¿Por qué? Porque los israelitas son muy grandes, o sea, son muchísimos los judíos, están en todo el mundo. Realmente son como la arena del mar y las estrellas en el cielo, son muchísimos. Pero dicen los dispensacionalistas, pero aún no está de manera perfecta. ¿Por qué? Porque eso se tiene que ver reflejado también en el milenio, donde serán multiplicados y serán engrandecidos. ¿Se dan cuenta? O sea, estos pactos se han ido cumpliendo, pero no de manera perfecta. De acuerdo con los dispensacionalistas. Bueno, el chiste es ir agarrándole el hilo. Yo sé que principio cuesta un poco de trabajo. Vean, el segundo pacto. Aquí lo pongo en la diapositiva. Aquí está el número 2, en el lado derecho de la pantalla. Pacto palestino. ¿Cuál es el pacto palestino? Este pacto, hermanos, garantiza el derecho permanente de Israel sobre la tierra prometida, sobre la tierra de Canaán. Es el pacto palestino. Y no solamente le da su derecho a tenerlo,
a su permanencia, sino que también le da su derecho a regresar cuando se arrepiente a ella. ¿Recuerdan lo que pasó? Ya lo vimos, lo estamos viendo en Esdras. Bueno, como le pertenece la tierra palestina, regresan a su tierra después de la deportación. Segunda guerra, bueno, en el año 70 fueron esparcidos otra vez, 70 después de Cristo, fueron esparcidos, 1946, 1948, ahí más o menos, termina la Segunda Guerra Mundial, se regresan los judíos a parte de esa tierra. Bueno, le pertenece al pueblo judío. Le pertenece al pueblo judío. Y es el pacto palestino. ¿Dónde encontramos el pacto palestino? Lo encontramos, una de sus mayores referencias es en Deuteronomio capítulo 30, verso 1 al 10. 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 Dice así la palabra de Dios. Vean lo que dice. Y sucederá que cuando hubiesen venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en el libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ven? El Señor que promete que regresarán a la tierra prometida que ya es suya. Ahora, cuando el rey de Persia, Ciro, los regresó, ¿buscaron al Señor con todo su corazón? Bueno, vemos las escrituras, no. Después del año 70, fueron esparcidos. Termina la Segunda Guerra Mundial. Se les regresa la tierra al pueblo de Israel. ¿Han buscado al Señor su Dios con todo su corazón? No, de hecho, hace unos años yo fui al Museo Judío, que está en el centro histórico, y en el mismo Museo Judío te enseñan cómo usar la Cábala, que es un libro ocultista de los judíos. Entonces dices, entonces no se han arrepentido. Realmente, si te enseñan a ocupar un libro de ocultismo, los propios judíos, entonces no se han arrepentido. De acuerdo con los dispensacionalistas, volvemos a lo mismo, de acuerdo con la interpretación dispensacionalista, ellos dicen que este regreso a la tierra palestina, triunfal, 100% entregado, con corazones arrepentidos, donde el Señor ahora sí los va a bendecir plenamente, ¿dónde va a ser? En el milenio. Su cumplimiento perfecto va a ser en el milenio, de acuerdo con la interpretación dispensacionalista. Bueno, de la postura escatológica dispensacionalista. ¿Alguna duda del pacto palestino? Entonces recuerden, tanto el pacto abrámico como el pacto palestino se tiene que cumplir al 100% ¿en dónde? En el milenio, de acuerdo con esta postura escatológica, ¿sí? Bien, pacto davídico. Tercer pacto, vean, lado inferior de la pantalla izquierda, pacto davídico. Ese sería el tercer pacto que yo les estoy presentando. Recuerdan,
Dice este pacto davídico. Dios le promete a David que su descendencia tendrá un trono y gobierno que eterno, siendo este personaje el Mesías. Bien. Vean lo que dice 2 Samuel capítulo 7, verso 12 al 16. Capítulo 7, verso 12 al 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 16. Lo repito una vez más. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene la mayoría? ¿Sí? Bien. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Bueno, ¿se cumplió esta profecía? En una manera, vean, de una manera cercana, ¿en quién? ¿Quién construyó la casa de Dios? Salomón. ¿A quién disciplinaron? A Salomón. ¿A quién disciplinaron sin quitarle el trono como a Saúl? A Salomón. Pero vean en el verso 12. Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Verso 16. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Esto no aplica a Salomón. ¿A quién aplica? Al Mesías, a Cristo. De acuerdo con la postura dispensacionalista, ¿cuándo Cristo se va a sentar en el trono de David? En el milenio. O sea, todo esto se va a cumplir perfectamente en el milenio. ¿Se dan cuenta? O sea, parte de los pactos se han cumplido, no perfectamente, pero en el milenio se van a cumplir perfectamente para siempre, ¿no? Eternamente, perfectamente. ¿Sí? Pacto davídico. Ya, a ninguno nos queda duda que Cristo va a reinar. A ninguno, ¿no? Ninguno nos queda duda de que Cristo va a reinar. Bueno. Bien. Por último, y creo que lo vamos a dejar aquí el día de hoy, para no quitarles más de su tiempo, porque si no me voy a alargar un poco más, por lo menos otra media hora más. El nuevo pacto. Esto lo encontramos en la parte inferior de la pantalla derecha. El nuevo pacto. Bueno, voy a decir el nuevo pacto y ya vamos a concluir. Sí, vamos a decir el nuevo pacto y ya concluimos. ¿Qué es el nuevo pacto? Este pacto proporciona la base de bendición futura de Dios sobre Israel. O sea, esta nación, o sea, Israel, disfrutará del perdón de pecados a través de la muerte de Cristo. Evis Carballosa menciona que es uno de los grandes defensores del premilenialismo dispensacionalista. Dice que aquí aún los dispensacionalistas están divididos en dos. No lo puse, nada más lo voy a mencionar. Están divididos en dos. Hay unos dispensacionalistas que dicen que el nuevo pacto solamente es para los judíos, y hay unos que dicen que el nuevo pacto afecta tanto a judíos como a gentiles. Bueno, solamente se los voy a dejar allí. Pero vean lo que dice. Si habla este nuevo pacto realmente, cual sea de los dos, realmente sí habla que el pueblo judío va a tener una bendición futura, porque aún el pueblo judío va a entrar a la gloria eterna, y de acuerdo con esta postura va a tener cumplimiento de todos sus pactos bíblicos en el reino milenial. Vean lo que dice Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. ¿31? Ajá. Jeremías 31, verso 31 al 34.
Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Dice así la palabra de Dios. Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales, escuchen, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿esto quiere decir que todos los judíos van a entrar al cielo? No, solamente aquellos que crean en Cristo Jesús. Ajá. Pero el nuevo pacto, ¿cuál es? Que el Señor tendrá misericordia de esa nación. ¿Dónde se va a cumplir perfectamente este nuevo pacto? Una vez más, en el milenio, exacto, en el milenio. En el milenio. Todos los pactos bíblicos se van a cumplir perfectamente en el milenio. ¿Por qué? Fíjense, a quienes, y esto quiero que lo observen bien porque sí lo dice, ¿a quiénes son prometidos estos pactos? Señor, ¿con quién pactó? Con Israel. Bueno, aquí con el pacto número 1 con Abraham, no, pero el padre de Israel, que se extendió a Israel. Pero todos estos pactos son para el pueblo de Israel, o sea, si analizamos el texto sí dice, para ti Israel, sí lo dice. O sea, siendo un estudio bien de la palabra de Dios, una interpretación bien, sí dice, para ti Israel. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Exacto, y con la casa de Judá. Es el nuevo pacto, ¿no? O sea, y bueno, y todos los pactos bíblicos que encontramos en el Antiguo Testamento, todos van dirigidos para quién, para Israel. Entonces, podemos decir que una palomita esta interpretación, ¿no? Porque realmente estos pactos están aplicados correctamente así al pueblo de Israel. Entonces, bueno, con el método histórico, literario, gramatical. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? Bien, nos vamos a dejar en los pactos. La siguiente sesión vamos a continuar. Ajá, y eso porque se nos acabó el tiempo. Pero está bien, por favor, sigan preguntando para que no nos quedemos con ninguna duda. Entonces, concluimos, hermanos.